Bien, hoy en declaraciones a la prensa, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, expresó enfáticamente de que su gobierno era el que más viviendas había hecho, mucho más que Santa Fe y mucho más que cualquier otra provincia, 10.380 viviendas. Y quedó en el tintero preguntarse qué pasó con el hogar clase media, es decir, qué pasó con aquellas viviendas que se le había prometido. El gobernador hizo hincapié en que el gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en lo que no se ha hecho todavía en Córdoba. Es decir, se supone que elípticamente está hablando de que no se ha hecho el hogar clase media por responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Precisamente cuando está en un acuerdo electoral que tiene al ex gobernador José Manuel de la Sota con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en acuerdos para tratar de alguna manera de llegar a una posición que una a ambos sectores para la elección del 7 de agosto. Martín Dottavio, Gustavo Martínez están con nosotros, son beneficiarios del hogar clase media que están reclamando después de muchos años. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tienen para decir? Bueno, en realidad no se puede decir mucho más del señor gobernador, que es un impresentable a esta altura del partido. Evidentemente no sale a decirle a todos los cordobeses y a la sociedad cuál es el verdadero motivo por el cual el gobierno nacional no le ha enviado fondos a la provincia. Fíjate vos, Ricardo, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, ha recibido fondos por todo concepto de obra pública excepto por vivienda. No es porque el gobierno de la provincia de Córdoba está incumplido con el Ministerio de Planificación Federal en materia de vivienda. Bueno, por una serie de irregularidades que se dieron con Plan Federal 1 sobre todo. ¿Irregularidades de qué sentido? Irregularidades en la forma de administrar los fondos destinados a vivienda. ¿Que hubo corrupción? Es más, hay corrupción. ¿Hay corrupción? Hay corrupción, nosotros lo vamos a plantear, a ver, en el Juzgado Civil y Comercial de 48ª nominación, nosotros tenemos una intimación que le hemos hecho llegar al señor ministro para que entregue un cuestionario. Ministro Testa. Testa. Sí, Hugo Atilio Testa. Sí. Tiene que hacer la presentación de un informe, de un cuestionario, en donde primero partamos la base de un padrón depurado, etcétera, etcétera, en donde nosotros también vamos a plantear que se explique cómo es el mecanismo de redeterminación de mayores costos, que es una estafa, un robo, no solo al Estado provincial, sino al Estado nacional. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Schiaretti no puede salir a reclamar hoy 2.500 millones de pesos de un plan que ha sido fallido cuando sabe perfectamente que tuvo la oportunidad hace 5 años. Hubiera ido a la Corte Suprema y hubiera reclamado como lo hizo con el PAF, con la Caja de Jubilación. Con la Caja de Jubilación, claro. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene argumentos. Porque sabe que de Buenos Aires le van a contestar. Lo que pasa es que, bueno, está viendo a ver dónde consigue un conchavo político para poder aparecer en la lista y lo está presionando el gobierno nacional con esta chicana de que él necesita 2.500 millones. Y claro, si él paga 300.000 pesos por una unidad de 55 metros cuadrados, y seguramente vamos a hablar de esos valores. Nosotros entendemos que es viable concretar un plan sostenido de viviendas a largo plazo, a mediano y largo plazo, pero bueno, hay que tener una decencia y una forma de administrar que este gobierno no ha tenido. Hay que salir a pedirle perdón a todos los organismos internacionales que quieren financiar vivienda y no pueden porque no confían en este gobierno. ¿Gustavo? Y no, es la indignación constante de ver cómo manejan a través de la obra pública todo lo que es la campaña política. ¿Cómo para? Exactamente, la semana pasada inauguraron el famoso faro, que nosotros lo hemos rebautizado, el faro de la corrupción, 31 millones de pesos, o 31 millones de dólares, y a nosotros no nos bajan ningún tipo de línea. Están con todo lo que es campaña política y obra pública pegado en sí mismo para generar, tratar de revertir el cambio que tiene el gobierno, de mostrar un cambio que no tiene el gobierno, que sabemos que es un gobierno corrupto, mentiroso. Yo todas las noches cuando voy a dormir a mi casa tengo que mirar la cara a mi hija y decirle que no hay casa, por una ilusión que nos hicieron creer hace 6 años. Yo no tengo palabras difíciles para inventar, yo no tengo números para decir, yo tengo una realidad. Yo estoy hoy desempleado, no tengo trabajo y no tengo casa. O sea, yo no sé cómo explicártelo, yo no tengo palabras difíciles. Yo soy claro y conciso. A mí me prometieron una cosa por la cual yo trabajé toda mi vida, confié, creí, voté y me defraudaron. Y hoy vuelven con lo mismo. Creo que es hora que Córdoba abra los ojos y se dé cuenta que ya basta. Basta de manosear a la gente común, al que trabaja, al que toma el colectivo. Basta, se terminó.
Cuando escuchás que hoy el gobernador dice que nadie ha construido más vivienda que este gobierno en Córdoba, ¿qué tenés para decir? ¿Qué sentís personalmente? Indignación y manoseo. Se me ríen en la cara. Bueno, lo va a tener que demostrar eso, Ricardo. Casualmente, a través de la justicia nosotros vamos a interponer todo y cada uno de los actos jurídicos que hagan falta para poder desentrañar la realidad de esto. Yo lo veo acá a Paglia sentado, la tiene difícil. Va a tener que salir a contar a los cordobeses cómo hace de la Sota para que sea creíble y pueda salir a prometer vivienda de nuevo, o el 30% rebaja los impuestos. De la Sota va a tener que salir a explicar hoy por hoy por qué en su momento, cuando él también tuvo la posibilidad de salir a defender el plan, porque él tuvo el tiempo suficiente antes de abandonar el gobierno y dejarle en manos de un subalterno como Schiaretti, la posibilidad no lo hizo. Yo creo que acá hay un divorcio político, pero también lo que hay es una desidia total y absoluta con un contrato social. Contrato que en la justicia, cuando lleguemos al final de este proceso, va a quedar la jurisprudencia suficiente para que ningún político pueda salir a prometer a diestra y siniestra vivienda o cualquier otra cosa sin que sea punible. ¿Me decís que está citado el ministro? Sí, el ministro... Y el gobernador. Tiene que entregar copia auténtica del padrón actualizado y depurado, tiene que informar fondos, tiene que informar etapas de entrega y de adjudicación, tiene que informar qué van a hacer con el resto del universo de los beneficiarios de la clase media. Bueno, acá el gobierno empezó poniendo en el medio el argumento de que era una promesa electoral. Ya está. La jueza no le creyó, nos dio lugar a nosotros, acá hay un contrato social, el objeto es una vivienda, empresas constructoras que si no llevan a cabo la obra van a ir en contra del Estado también, porque van a querer satisfacer algo que ilícitamente ganaron en una... Digo, entiendo que puede haber sido lícitamente o no, fue una licitación bastante dudosa, la Cámara de la Construcción también es cómplice de todo esto. La Cámara de la Construcción también. Por supuesto, porque son ellos los que básicamente en los últimos 12 años han delineado y determinado. A ver, Ricardo, la ecuación polinómica por la cual se establece mayores costos pertenece a ingeniería de la Cámara Argentina de la Construcción. Es decir, que ha sido la Cámara Argentina de la Construcción y los privados los que le han dicho al gobierno de la provincia de Córdoba desde 1997 al 2007, inclusive ahora con el gobierno de Schiaretti, cómo, cuándo, dónde, con qué y cuánto se tenía que pagar en obra pública y sobre todo en materia habitacional. Y pasamos de 50.000 a 60.000 a 300.000. Estamos hablando en esos valores hoy y nos vamos a llevar una grata sorpresa a algunos cuando la justicia le pida que por favor desnuden los números que nosotros hace 4 años estamos pidiendo. A ver, nunca nos dieron una audiencia, imagínate si nos van a dar valores que nosotros sabemos que están manejando. ¿Ustedes tienen conciencia de esos valores, de cuánto estamos hablando? Sí, nosotros, en aquella oportunidad cuando fui detenido por el supuesto robo de unos planos que no fue, en ese momento nosotros tuvimos una discusión con Basile, ellos hablaban de 2.062 pesos metro cuadrado, estamos hablando del 18 de febrero de 2009, sí. Valor metro cuadrado para country en esa época, y yo descubrí en uno de los documentos, en esa reunión por la cual después terminamos, como todo el mundo lo sabe, eran 1.152 pesos metro cuadrado. $250. Y en ese momento teníamos 750 pesos de sobreprecio por cada metro cuadrado. Multiplícalo por 65 metros de cada unidad por las 6.000 unidades. 222 millones de diferencia. Es más, las casas que van a hacer ahora en el Marqués son exactamente la misma medida y la misma tipología que las casas sociales que dieron en Vícor. Con la diferencia que a nosotros nos van a cobrar como si fueran casas de country. Es que aparte con la redeterminación de mayores costos, para poder amortizar el dinero que va a afectar la provincia, que es deuda que después la nación va a quedar en deuda, seguramente, porque lo van a cuantificar así, no se sabe ni está establecido de qué valor van a tener que pagar de cuota aquellos 800 que van a recibir aquí en Córdoba Capital, más los 200 que van a recibir en Río Cuarto. En Río Cuarto, claro. A ver, han construido solamente el 7% de las 16.000 viviendas que prometió la Sota. ¿Pasos a seguir? La justicia, la justicia, la justicia. Y la justicia. La calle a nosotros nos ha legitimado, nosotros establecimos como estrategia que Hogar Clase Media no se tenía que morir como una lucha social, pero sobre todo porque la vivienda es un elemento fundamental, es un pilar en el desarrollo de toda sociedad. La casa, la vivienda, el hogar, el templo de uno, donde uno se desarrolla, donde uno construye sueños. Bueno, nosotros queremos que en 20 años tengamos un déficit controlado de vivienda. Y no, por supuesto, prometiendo a la ligera miles de viviendas sin saber cómo se van a hacer. Martín, Gustavo, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Cuando regresemos, Héctor Paglia.